y el Caribe, ELAC 2020. Sin embargo, les envía un saludo y espera que esta jornada sea muy provechoso para todos ustedes. ¿Quién es Germán? Germán Perea es un administrador de empresas con magíster en Comercio Internacional del Instituto Europeo de Posgrados y magíster en Gestión de Proyectos también del Instituto. Más de 15 años de experiencia dirigiendo proyectos de fortalecimiento empresarial con organizaciones como Ecopetrol, la Secretaría de Educación del Distrito, Colciencias, Analdex y el Programa de Transformación Productiva. Bienvenido Germán Perea y gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de Conociendo a Renata. Bueno, muy buenos días a ustedes. Claudia, muchas gracias por tu introducción. Es un gusto acompañarnos hoy en este espacio de Conociendo a Renata. Hoy queremos hablar un poco sobre qué son las ENREN, para dónde van, qué es una ENREN, por qué son importantes, que consideramos que es un tema clave para funcionar. Me disculpo de antemano con todos ustedes, asistentes, porque estoy un poco resfriado y eso me pone la voz aún más fea de lo que ya es. Entonces, arranquemos. Yo creo que la pregunta fundamental es, ¿qué son y cuál es la importancia de las redes nacionales de educación e investigación? Esto puede tener dos siglas, en español, RNEI, o en inglés, ENREN. Digamos, cualquiera de las dos funciona bastante bien. Normalmente se utiliza mucho más la sigla en inglés porque, como vamos a ver más adelante, estas organizaciones han surgido de colaboraciones en Estados Unidos y Europa. Vamos a trabajar un poco la historia y vamos a ver qué tienen y cuál ha sido la historia y de dónde salieron las ENREN, qué es la conectividad avanzada, académica avanzada, que es un concepto clave que administran las ENREN, qué son las ENREN hoy, cómo se organizan y agrupan en el mundo, cuándo se reúnen y qué oportunidades nos ofrecen. Entonces, arranquemos pensando qué es la conectividad académica avanzada. Básicamente, este es un concepto que agrupa un conjunto de servicios y recursos que permiten a investigadores, profesores, estudiantes, en general, miembros de la comunidad académica, trabajar de forma colaborativa, compartiendo su información y recursos a distancia. Entonces, aquí, digamos, hay dos temas claves. Primero, ¿quiénes y para quiénes están armadas las ENREN? Claramente para investigadores, profesores, estudiantes, en general para la comunidad académica. Y lo que se busca es ser un gran canal que permita la colaboración y el fluir de manera rápida y ágil de información y de recursos a larga distancia. Para eso se necesita una infraestructura de alta velocidad en los servicios. Se necesita, voy a activar aquí el puntero para poderme llevar, se necesita infraestructura de alta velocidad y servicios de tecnología avanzada. Entonces no tendría sentido este compartir o esta colaboración si en el proceso de compartir y colaborar resulta que la red se pone lenta o los paquetes de información se pierden o no se pueden compartir los diferentes recursos. Entonces, para que esta colaboración y este cruce de información se dé entre los investigadores, profesores y estudiantes, necesitamos que toda la tecnología y la infraestructura sea de alta velocidad y que tenga servicios avanzados. Entonces, vamos a entender por conectividad académica la combinación de esos procesos colaborativos sobre unas infraestructuras de alta velocidad con servicios avanzados. Una cosa fundamental es, digamos, una pregunta clave que uno se hace en este tema es, bueno, ¿y esto en qué se diferencia del Internet? O sea, ¿por qué no hacemos eso por Internet? ¿O es lo mismo que el Internet? ¿O esto es una aplicación de Internet? No. La conectividad académica avanzada no es Internet, ¿cierto? Básicamente, tiene algunas características cruzadas, nace con el Internet, pero no estamos hablando de Internet. Entonces, veamos una pequeña comparación. Entonces, en Internet todo lo maneja y lo administra cualquier tipo de usuarios y acepta todo tipo de tráfico de información. En los procesos de tecnología digital avanzada o de tecnología académica avanzada, estamos
frente a comunidades académicas, científicas y empresariales, principalmente. Entonces, tampoco aceptamos cualquier tráfico de información, solamente tráfico especializado, tráfico avanzado, se da sobre este tema, o tráfico que tenga que ver con el proceso, con los procesos académicos y de formación. Utiliza todo tipo de tecnologías de conectividad a Internet. O sea, utiliza transmisión por cable, por microondas, por muchas formas de transmisión que no siempre son o permiten tráficos de alta velocidad. En general, la tecnología digital avanzada utiliza fibra óptica como medio clave de comunicación para generar y facilitar estos procesos. En Internet usamos servicios de email, transmisión de archivos, chat, redes sociales, wikis, etc. En general, en la tecnología digital avanzada, tenemos todos estos servicios, más identificación y autenticación, autorización, directorios y seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que podemos hacer con esta tecnología exactamente lo mismo que haríamos con Internet, pero que vamos a tener unos procesos de identificación y de autenticación de los usuarios muy fuertes, que no todos los usuarios están incluidos dentro del proceso y que tienen unos procesos de seguridad atrás mucho más fuertes y sólidos que los que la Internet normalmente maneja. Básicamente, el ancho de banda que manejamos en Internet, la mayoría de las veces, está hecho para tráfico normal, archivos de medio tamaño, mientras que en la tecnología digital avanzada manejamos anchos de banda para tráfico de paquetes de información de gran tamaño. Es decir, archivos muy grandes pasan con bastante facilidad y bastante rapidez por nuestras redes. Básicamente, en Internet, el estándar de seguridad lo fija el usuario final. Dependiendo si es un usuario empresarial o una persona, básicamente es el usuario el que determina el estándar de seguridad. En los procesos de tecnología digital avanzada que manejan la CENREN, manejamos altos estándares de seguridad y de administración de la información. Esta información que manejamos acá, o la información que se mueve a través de la CENREN, como vamos a ver más adelante en un par de ejemplos, tiene que garantizar la confiabilidad y el adecuado tráfico de la información. La pérdida de paquetes, o los daños, o los ataques volumétricos, o cualquier tipo de filtración de seguridad, es un gran problema para estos procesos. Por eso los estándares de seguridad son bastante altos. En Internet no existe una organización encargada de la administración de la red. Básicamente hay muchos operadores y muchos cruces de administradores que funcionan sobre los protocolos de Internet y allí, pues básicamente no se encuentra un administrador general de la red. Básicamente, la tecnología digital avanzada o la conectividad digital avanzada es administrada por las ENREN de cada país y por las asociaciones de ENREN. Por eso más adelante vamos a ver con mucha tranquilidad quiénes son esas ENREN y cuáles son esas organizaciones que las agrupan. Y en Internet hay una baja especialización en los procesos de cómputo y manejo de datos de alto tamaño, mientras que en la tecnología digital avanzada encontramos procesos de alto tráfico y de alta especialización como procesos de supercómputo, de manejos de Big Data, de blockchain y de procesamiento colaborativo de información. Entonces, este tipo de procesos son los que esperamos llevar a cabo a través de la CENREN y por eso la CENREN utiliza tecnología avanzada, mientras que el resto de los usuarios del mundo están parados y utilizan el Internet comercial como medio general de comunicación. Veamos un par de ejemplos o algunos ejemplos que nos permitan entonces aterrizar sobre la idea, sobre qué es esa conectividad académica avanzada que en últimas es lo que hacen y manejan la CENREN. Entonces, 3 ejemplos vamos a ver. Primero vamos a ver la investigación del bosón de Higgs del Gran Colisionador de Hadrones de Ginebra. Básicamente, cuando se dio ese proceso, cuando se realizó esa investigación, la cantidad de datos y el tamaño de los datos generados exigía que no solamente un grupo, sino muchos investigadores de todo el planeta participaran en esta investigación. Y de hecho, así se planeó y así se hizo. A través de la conectividad académica avanzada,
los resultados de las colisiones dadas en Ginebra fueron enviados, divididos en paquetes de información para que diversos grupos de investigación en todo el mundo analizaran su parte de información y dieran una respuesta sobre el funcionamiento o sobre el tipo de análisis que tenían que hacer. En Colombia específicamente, quien realizó esta tarea fue la Universidad Antonio Nariño. El grupo de matemáticas de la universidad se encargó del análisis de parte de la información que dio lugar al descubrimiento y a la ratificación de la existencia del bosón de Higgs. Y ese paquete de actividades se movió por la red académica, al igual que el resto de paquetes de actividades distribuidos por el mundo para lograr el análisis de la investigación. Pensemos en otro proceso, en la revisión de datos de los telescopios del Observatorio Europeo Austral, en Antofagasta, en Chile. Básicamente, esta red permite que este recurso, estos telescopios, puedan ser utilizados o puedan ser administrados y pueden ser compartidos prácticamente por cualquiera de las 19.000 organizaciones y de las personas que trabajan o que hacen parte de esas 19.000 organizaciones en el mundo para fines académicos o para fines científicos. Entonces, si un profesor de astronomía o de física necesita realizar una observación, siguiendo los protocolos de cada uno de estos observatorios, puede hacer las solicitudes o puede revisar la data que arrojan estos observatorios como parte de sus investigaciones a través de la red académica. Dado que la data y las observaciones dadas son de gran volumen y son paquetes de información de gran tamaño, se requiere que corran por la conectividad académica avanzada de cada ENREN para lograr esta conexión. Y veamos otro ejemplo un poco más aterrizado. La interconexión de colegios que en Croacia se da para manejar la administración de los mismos, el registro de clases, las comunicaciones con los padres de familia y los recursos pedagógicos digitales en aula. Actualmente Croacia tiene más de 1.420 colegios conectados por conectividad académica avanzada, lo que les permite a esos colegios acceder a todos esos recursos. Es decir, si un estudiante en Croacia o un profesor requieren incluir dentro de sus contenidos de clase, dentro de su trabajo, las observaciones hechas por los telescopios, pues los puede utilizar. Si necesitan un recurso desarrollado por un grupo de matemáticas en otra parte del mundo, un juego, puede utilizarlo. Si necesita hacer una videoconferencia entre varios profesores para que todos los estudiantes de las diferentes clases en diferentes colegios participen al tiempo en una gran clase grupal, es absolutamente probable y de hecho sucede en los colegios de Croacia. Entonces, este es un ejemplo son 3 ejemplos de cómo a niveles altamente científicos, como en la investigación del bosón de Higgs, en niveles prácticos y académicos en los telescopios, o en niveles de educación básica en los colegios, podemos ver cómo las ENREN generan estas posibilidades de conectividad. Entonces, cómo un niño o un estudiante en México puede acceder a los contenidos generados por los telescopios o por otros recursos compartidos, como un profesor en Croacia puede trabajar de manera colaborativa con profesores de diversas universidades del mundo. Es básicamente esa la naturaleza de la ENREN, desarrollar este tipo de procesos. Entonces, ¿qué es una ENREN hoy? Vemos en el gráfico unas universidades, pero también tenemos centros de investigación, pero también tenemos entidades públicas, pero también tenemos colegios, hospitales, y todas estas organizaciones, digamos, tienen dentro de ellos investigadores, médicos, procesos académicos, estudiantes, profesores, que se mueven en sí creando una gran comunidad académica. Pero normalmente estas comunidades académicas están suscritas únicamente a su entorno primario, a la universidad, a la entidad pública, al centro de investigación, al colegio. La clave es que estas comunidades académicas se unen y funcionen en red. Esa es la función en esencia de las ENREN. Entonces, las ENREN, como vemos acá, tienen una doble naturaleza o una gran doble función.
una de operador de servicios de conectividad avanzada que permita que esas comunidades académicas se comuniquen entre sí y accedan a recursos conjuntos, pero también tiene una función importante como acelerador de la colaboración académica. Entonces, si la ENREN se limita únicamente a proveer un canal de comunicación, un canal de conectividad, pues básicamente está perdiendo la mitad de su esencia, ¿cierto? Requerimos que las ENREN funcionen como aceleradores de los procesos de colaboración académica en todos estos actores. Ahora, si la ENREN es únicamente un acelerador de colaboración académica y olvida su función como operador de servicios de conectividad, pues carece del músculo y de la fuerza necesaria para que esos procesos de colaboración muevan paquetes de información adecuados y realmente esa colaboración académica tenga un estándar bueno para darse, no solamente dentro del país, sino con otras organizaciones. Veamos un poco cómo está organizado esto en el planeta. Entonces, en cada país del mundo se crea o existe una red nacional de educación e investigación, una ENRE, una National Research and Education Network. Básicamente, esas redes se juntan en grandes asociaciones. En el caso de Colombia, nuestra ENRE es Renata, muy orgullosamente Renata, y nosotros nos encontramos federados o asociados con todos los países de América Latina en lo que denominamos la red Clara, ¿cierto? A su vez, los países europeos se juntan alrededor, o las ENREN de Europa se juntan alrededor de GIANT. Estados Unidos, por su tamaño y por la diversidad de su entorno académico, tiene dentro de sí varias ENREN. Una ENREN en California, una ENREN en Carolina y diversas ENREN distribuidas por el país que se agrupan en Internet 2, que es la organización que las agrupa. Y en general, en cada lugar o en cada continente tiende a agruparse una ENREN. En el Caribe tenemos CaribeNet. Y estos grupos, ¿cierto?, se especializan en general, y son estas asociaciones de ENREN por regiones del mundo, las que permiten o desarrollan proyectos que facilitan la conectividad, no solamente entre los países, sino entre los continentes y entre las diferentes redes académicas. Vale la pena resaltar y decir que es GIANT, esa Federación de Redes Europeas, quien ha sido líder en este proceso. O sea, desde GIANT, desde el 2000, en el nacimiento de GIANT, empezó a gestarse no solamente un proceso de integración europea, sino que además de eso empezó a mover las redes académicas hacia otros lugares del continente. En el caso de América Latina, que es el caso que nos compete directamente, esa colaboración se dio en los proyectos ALICE 1, ALICE 2 y ahora en el proyecto VELA, que básicamente busca cada vez más generar lazos de conectividad con América Latina y el Caribe y generar anillos de conectividad entre nuestros países que permitan que todas nuestras redes, nuestras ENREN estén conectadas, pero además de eso que podamos generar canales fuertes, amplios, sólidos y confiables de comunicación y de gestión colaborativa de conocimiento con las redes del mundo. Aterrizando un poco en Colombia, entonces vale la pena ver cuál es la infraestructura que tiene la ENREN de Colombia, cuál es la infraestructura que tiene Renata. Entonces, Renata, como se ve en nuestro mapa, ha creado o tiene un derecho de uso irrevocable de fibra óptica contratado con Telefónica, que durante los próximos 10 años permite que Renata sea operador de un gran canal de 2 hilos de fibra óptica iluminada que más o menos suman 19.000 kilómetros con una cobertura de 35 ciudades y 48 puntos de acceso. Esta red fue diseñada para estar en los puntos donde se encuentran las mayores concentraciones de comunidades académicas. Como no es una red que pretenda hacer que llegue el servicio de conectividad a todo el país, o sea, no tiene la misión de llevar internet a todo el territorio nacional, sino de conectar a las comunidades académicas, pues obviamente está focalizada en los puntos donde hay una mayor concentración. Medellín, Barranquilla, Bogotá,
Pasto, Popayán, o sea, las capitales en general. Nuestra capacidad. Esos 2 hilos de fibra óptica iluminada le dan a Renata hoy la capacidad de iluminar varios tipos o varios canales, de comunicar varios canales o varias lambdas dentro de este anillo de fibra óptica tendido. Actualmente tenemos uno de 100 gigas, pero estamos en perfecta capacidad de crecer hasta 152 canales de 400 gigabytes con la tecnología que actualmente tiene Renata. Tenemos un montón de equipos y no voy a entrar en la descripción técnica de los mismos, porque además no es mi expertise directa. Y ya tenemos una gran cantidad de conexiones. Tenemos más de 94 sedes de instituciones de educación superior y centros de investigación y desarrollo, 40 gobernaciones y alcaldías. Renata se encuentra conectado tanto al NAP Colombia como la conexión con la red Clara, que es fundamental. Y tenemos un grupo de nodos de concentración de tráfico, 5 centrales en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga, si no recuerdo mal. Entonces, con este diapositiva lo que yo quería mostrarles es cómo nuestra ENREN, cómo la ENREN de Colombia desarrolla una gran capacidad para conectarse con el mundo. Hoy tenemos una enorme ventaja. Las comunidades académicas de Colombia tienen la gran posibilidad de conectarse por una super autopista de conexión con las otras ENREN del mundo. Hoy ya tenemos disponible nuestra conexión al sur con la ENREN de Ecuador y tenemos los canales habilitados para conectarnos a través del NAP Colombia y a través del NAP de las Américas con las otras ENREN del mundo. Renata, dijimos, me voy a volver un poco, que una ENREN debe tener un tema como operador de servicios de conectividad avanzada, pero también tiene que ser un acelerador de la colaboración. Si no tiene las dos cosas, es media ENREN. En esta diapositiva vemos esa mitad de la ENREN, la mitad que tiene que ver con la infraestructura y la capacidad de brindar servicios de Renata. Ahora, para generar esos procesos de colaboración, Renata cuenta con una serie de herramientas que permiten hacer esto y con una serie de servicios. Entonces, tiene servicios de tecnología avanzada, ¿cierto? Como Bici Expreso, que permite generar oficinas virtuales, Envío, que permite hacer tráfico de activos de alto volumen y de alta capacidad, fondos y socios que identifica oportunidades, EduRoom, que es un sistema de rooming académico al cual voy a hacer referencia más tarde, y una serie de servicios. Y también ayuda a las entidades del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a generar y a ejecutar proyectos para profundizar los desarrollos relativos a la conectividad avanzada y a la apropiación que puedan hacer diferentes instancias. Entonces, ayudamos al MINTIC a ejecutar proyectos de gobierno en línea que capacitan servidores públicos, al Ministerio de Educación a ejecutar proyectos de este orden, a Conciencia a administrar los famosos sistemas LAC y otros procesos relativos a su infraestructura tecnológica. Ejecutamos proyectos con el SENA, con la Secretaría de Salud de Bogotá y, en fin, con otras entidades, básicamente para profundizar y desarrollar procesos colaborativos entre nuestros afiliados y las redes del mundo. Vimos que teníamos estas redes en el mundo. La Red Clara, Giant, Internet 2, en Asia, APAN. Pero ¿cuándo se reúnen estas organizaciones? Estas organizaciones normalmente hacen una gran reunión anual en la cual sus investigadores, sus grupos de trabajo y los del mundo llegan a reunirse y se forjan esos procesos de colaboración y se construyen y profundizan esos procesos de colaboración. Por eso resulta bien importante saber cuándo se reúnen. APAN se reunió en marzo del 2018 en Asia. Internet 2 planea reunirse ahorita en mayo en la ciudad de San Diego, a principios de mayo del 2018. GIANT, con su gran evento TNC, planea reunirse en junio del 2018 en Noruega. La Red Clara
nuestra Red Clara planea desarrollar su evento anual TICAL en septiembre del 2018 en Cartagena, Colombia. Aquí me voy a detener un momentico para hablar de ese evento. A ver si nos carga el hipervínculo. TICAL es el mejor ejemplo de cómo trabaja o cómo funciona. Aquí nos fuimos a la página web de TICAL, que como les conté la vamos a hacer en Cartagena entre el 3 y el 5 de septiembre del 2018. Allá los esperamos a todos. Esperamos felices que ustedes nos acompañen en esto. Paralelo a TICAL, es como ese gran encuentro donde las ENREN de América Latina se encuentran con otras ENREN del mundo, pero se concentra en la discusión de los procesos latinoamericanos. Tenemos el encuentro de iCiencia, que llama a diferentes investigadores y grupos de trabajo a que postulen sus trabajos y sus experiencias para ser involucrados y expuestos durante este tema. Los invito, digamos, no voy a profundizar en qué es TICAL ni cómo funciona, solamente quería mencionarlo y dejárselos en el tintero para que todos ustedes se sientan desde ya invitados a acompañarnos en TICAL y en iCiencia, no solamente con sus trabajos, sino con su presencia. Encontrarnos allí será fundamental para crear esos lazos de colaboración, no solamente con los colombianos, sino con el resto de América Latina y el mundo. Allá los esperamos en septiembre 3 al 5 del 2018. Ahora, en África, nos esperan en diciembre. Entonces, Africa Connect desarrolla su evento EH en diciembre del 2018. Como les contaba, estas reuniones son claves. Allí se discuten los avances, se reúnen los directivos de la CENRE, se planean procesos de colaboración, se desarrollan nuevas aplicaciones. Tener en el radar estos encuentros resulta fundamental y personalmente les recomiendo no solamente ir a TICAL, sino pensar su periódica asistencia a estos eventos para entender un poco más cómo se van moviendo los procesos académicos y cómo la tecnología y la educación, que son los dos grandes temas que administra una ENRE, juegan juntos y cada vez van más de la mano. Digamos, es el punto ideal para entender cómo estas dos grandes tendencias del mundo se juntan, se entrelazan y se construyen. Hablemos un poco entonces de las oportunidades que ofrecen las ENRE hoy y hacia el futuro. Yo tengo identificadas 10 oportunidades de las cuales normalmente me gusta conversar para explicar por qué una universidad, por qué una organización de investigación, por qué una organización que desarrolla procesos científicos y académicos debe estar afiliada y debe usar los servicios de una ENRE. Entonces, primero, y esta es una cosa clave, es que le brinda la oportunidad a toda su comunidad académica, a toda la comunidad académica de la universidad, del Centro de Investigación y Desarrollo, de utilizar recursos de otras universidades y de otras organizaciones que se encuentran afiliadas. Entonces, en mi caso, yo que tengo mi tema de investigación está relacionado con los asuntos de fortalecimiento empresarial y la visión sistémica y biológica de las empresas como organismos vivos dentro de un ecosistema económico. Entonces, yo encuentro dentro de la red académica documentos escritos en todo el mundo, en Kuala Lumpur, en Harvard, en la Sorbona, en la Autónoma de México, que me ilustran cómo otros investigadores trabajan esta temática. Puedo revisar bases de datos de empresas que están allí, que fueron creadas, haciendo análisis de cómo se comportan en sus sistemas económicos y puedo comparar esas bases de datos contra lo que yo hago. Ahora, hay bancos de imágenes que permiten ser compartidos y me permiten accesos a diferentes imágenes, solamente por citar 3 ejemplos dentro de esa posibilidad de utilizar recursos de otros para mis propios procesos académicos. Puedo utilizar herramientas tecnológicas a larga distancia. Entonces puedo utilizar laboratorios, simuladores, observatorios, centros de supercómputo. Puedo tomar una data de información muy grande que construí en torno a un proceso de investigación y enviarlo a un laboratorio de supercómputo que se encuentre federado, indicando cuál es el proceso de análisis que requiero. Ellos hacen el análisis en su laboratorio,
me devuelven mi información debidamente procesada y no fue necesaria que mi entidad montara un laboratorio propio de supercómputo. Utilizo uno de los que ya están federados. Muchas veces no es necesario que yo tenga un laboratorio de metrología dentro de mi organización para realizar digamos, mis pruebas o mis experimentos. Puedo pedirle a un laboratorio en otro lugar del mundo que lo haga. Y ese proceso utiliza la red académica. Desarrollar procesos de e-learning de forma conjunta es una de las cualidades de esta red. Es una de las cualidades de las labores que hacen la CENRE. Le da la oportunidad a una organización afiliada, digamos, la Universidad de La Salle, de crear un esquema de clases conjuntas con el Tecnológico de Monterrey, con una universidad en España, con la Complutense, por ejemplo, y de construir un proceso conjunto y desarrollar esos procesos de aprendizaje conjunto de manera ágil en un canal seguro, en un canal de alta velocidad y compartiendo los recursos académicos y pedagógicos de las tres entidades. Es una cosa maravillosa que permite hacer este tipo de red y que se hacen a través de la CENRE. Visibilizar la producción académica es un asunto fundamental para todo investigador y para todo académico. Es la posibilidad de que mi conocimiento, los recursos que yo tengo, sean puestos al servicio, no solamente de mi investigación, sino en general de la humanidad. La ambulancia que acaba de pasar seguramente es un recurso que no podremos federar, pero visibilizar la producción académica sí es un asunto que yo puedo hacer. Cuando yo hablo de federar recursos, me refiero a coger, por ejemplo, mi base de datos de información sobre toda mi investigación en las más de 678 empresas que vengo trabajando desde hace un par de años y ponerla al servicio de otros investigadores y de otros administradores de empresas que trabajen bajo este u otro enfoque y que ellos compartan esa base de datos y me digan, venga, encontré una nueva forma, usted analizó esta relación de causalidad, esta correlación la vio. Eso lo puedo hacer porque puedo poner mi base de datos, que ya está bastante grandecita, y federarla en la red académica y compartirla y trabajarla de manera coordinada con otros investigadores del mundo. Desarrollar investigaciones de forma colaborativa es justamente de lo que hablábamos. Ahí me salté del 4 al 5. Hay una función muy especial que hoy hace nuestra ENRE, que hacen las ENRE, especialmente en América Latina, a través del servicio Fondos y Socios que nos ofrece la Red Clara. Y es que todas las semanas nos llega un pequeño reporte donde nos cuentan, no sé, la Fulbright está sacando su nuevo esquema de becado y es este. La ACNIC abre su convocatoria para recibir propuestas. Todas las semanas uno recibe 2 o 3 o 4 o 5 avisos donde nos cuentan que hay una oportunidad para que yo gestione recursos, que hay una oportunidad para que yo estudie más, que hay una oportunidad para que parte de mi organización mejore su proceso. Incluso me permitiría publicar las oportunidades que nosotros generamos. Muchas veces nuestras universidades y nuestros centros de investigación tienen convocatorias o ofrecen becas o están interesados en desarrollar procesos colaborativos, pueden publicarlas a través de Fondos y Socios. Entonces tenemos una gran oportunidad y una gran herramienta que funciona a través de nuestra red académica para compartir recursos. Un séptimo punto es transmitir, almacenar y compartir eventos, conferencias y foros. ¿Eso qué es? Eso es básicamente la posibilidad de que si mi centro de investigación en salud, en la Fundación Santa Fe o en la Clínica Mayo, por decir algo, en Estados Unidos, desarrolla un gran evento, pues ese evento puede ser transmitido por esta red y a la vez puede ser almacenado, podemos compartir esos eventos, podemos participar de manera remota en esos foros y esas conferencias utilizando estas herramientas y esta conectividad avanzada. Como octavo punto, como octava oportunidad, identifico yo siempre el acceso más eficiente a recursos publicados por entidades de gobierno. Aquí hay una cosa muy chévere. Todos en Colombia
y todos los que hemos desarrollado algún proceso de investigación, más temprano que tarde llegamos a Colciencias. Y Colciencias en sus bases de datos almacena nuestra información de nuestra producción académica, de nuestras entidades, de nuestras universidades, centros de investigación, en sus sistemas y en su software LAC, ya sea el CBLAC, el Group LAC, el Instituto LAC, cualquiera de esos sistemas. Todos, de una u otra forma, hemos visto que llenar o diligenciar esos formatos o trabajar con estos sistemas requiere mucha paciencia porque normalmente ese sistema tarda. Ahora, muchas veces tarda porque los canales de conexión que usamos son de internet comercial, entonces su banda ancha es muy corta y no lo permite. Dado que Colciencias es parte de Renata, se encuentra conectado a nuestra red, pues el acceso a esos softwares de las organizaciones afiliadas y el cargue y descargue de la información respectiva allí es mucho más ágil utilizando esta infraestructura. Y el caso Colciencias es un caso que se replica de país a país. De manera creciente, los gobiernos colocan sus recursos, federándolos dentro de la red académica de manera tal que su comunidad científica y su comunidad académica tenga un mejor acceso. Esos convenios o esos accesos se dan a través de los acuerdos que hacen las ENREN de cada país con las respectivas entidades de gobierno. Hablemos del roaming académico internacional. Recuerden que cuando estaba hablándoles de los servicios Renata, les mencioné EduRoam. Bueno, pues esto no es otra cosa que un roaming académico internacional. Así como uno muchas veces se va afuera del país y activa el roaming internacional para llamar y recibir datos y toda la cosa, y al final le llega una factura gigantesca, aquí tú tienes la posibilidad de tener un roaming académico nacional e internacional, con la diferencia que este roaming no genera cobro adicional. Entonces eso le da la oportunidad, voy a seguir con la Universidad de La Salle, a un estudiante, a un profesor, a un investigador de la Universidad de La Salle, de ir desde su sede, activar su EduRoam y pararse, no sé, en la Universidad del Atlántico, que también se encuentra afiliada, activarlo y tener todos los servicios, ya sea en su teléfono o en su computador, de internet. Pero también lo puede hacer en el Camp Nou, en el estadio del Barça, o lo puede hacer en la Torre Eiffel, o lo puede hacer en el Museo de Arte Moderno de París, en Nueva York, en el MoMA, que son puntos de conexión EduRoam. Ese roaming internacional, ese roaming académico internacional para los investigadores, los profesores y los estudiantes resulta tremendamente valioso. Imagínense el escenario en que un estudiante colombiano se va a hacer un curso de un semestre o de un curso pequeño, un curso corto de 3 semanas a otra universidad fuera del país. Pues este estudiante tiene su servicio de internet y su servicio de conectividad garantizado y va a poder tener además acceso a otros recursos que utiliza dentro de la universidad, porque básicamente su institución se encuentra conectada a la ENREN del país, en este caso Renata. ¿Cuál es ese décimo proceso o esa décima oportunidad que ofrecen las ENREN que vale la pena tener en cuenta? Y es la articulación de comunidades académicas de conocimiento e investigación. Entonces, yo estoy interesado y mi tema de estudio es la diversidad en las formas de pensamiento estratégico de las empresas en el mundo. Y estoy interesado en generar algún tipo de comunidad de discusión y de generación y de retroalimentación de conocimiento con otros investigadores o con otros profesores del mundo. Ok, estas redes me permiten generar o crear esa comunidad y echarla a andar y ponerla a funcionar. ¿Qué no te garantiza la red en la comunidad? No te garantiza la continuidad de los miembros, porque eso pues ya depende del interés y la persistencia de cada uno, pero te deja toda la herramienta armada. Es una oportunidad enorme de hacerlo. Es una oportunidad segura. Si tú sabes que estás absolutamente seguro que el investigador está en el otro punto, que el investigador pertenece o que el profesor pertenece a una
institución de educación superior, a una universidad, a un centro de investigación y desarrollo, a una organización conectada a las ENREN del mundo, que hoy suman más de 19.000. Digamos que con esto cierro mi breve presentación, que a veces no es tan breve, y pues los escucho. Germán, muchas gracias por esta enriquecedora sesión. Yo creo que hemos aprendido muchísimo y los que nos acompañaron en esta sesión de manera virtual sobre qué es una ENREN y todas las oportunidades que le ofrece, quiénes pueden hacer parte. Y bueno, ahora llegamos al momento de las preguntas. Desde Facebook Live, Delma Rodríguez nos pregunta: me gustaría que mencionaran las posibilidades de las ENREN para la cultura o la e-cultura. Delma, es una pregunta bien interesante. Empiezo por decirte que la cultura es parte clave de del trabajo de la ENREN. Revisando las acciones de diferentes organizaciones, vemos cómo el Museo de Arte Moderno de Nueva York o el Museo del Louvre en París hacen parte de los puntos conectados a este tema. Entonces, más allá de que se conecten a Edurrum y que cuando uno vaya ya tenga acceso a Internet o acceso a sus recursos, federan, es decir, ponen recursos a funcionar. Hace más o menos un par de meses, yo estaba viendo una de las exposiciones Picasso del MoMA de manera privilegiada, concertada, y no el resumen breve que puede ver uno por YouTube de 4 minutos, sino el total de la exposición de casi 45 minutos, porque nos encontramos federados a ese recurso. Ahora, eso de allá para acá, de aquí para allá, ¿qué nos permite hacer esto, Delma? Nos permite subir, digamos, Colombia tiene expresiones artísticas y procesos artísticos increíbles. Muchos de ellos tienen cuna y operación dentro de alguna institución de educación superior, dentro de algún centro de investigación y desarrollo. Por ejemplo, la Universidad Jorge Tadeo Lozano es la casa de la Filarmónica del país. No recuerdo si de la Sinfónica o de la Filarmónica. Me disculpas allí el lapsus. Constantemente, una vez por semana, una vez cada 15 días, la Filarmónica se presenta. La Universidad Jorge Tadeo Lozano, al conectarse, si es que logramos culminar este buen proceso de afiliación que llevamos con ellos, podría federar ese recurso con la Filarmónica y ponerlo a disposición de todo el país. Eso le permitiría a cualquier organización en Colombia que está afiliada a Renata y a cualquier organización del mundo escuchar prácticamente en vivo y en directo, con una fidelidad increíble y con una resolución de video maravillosa, si así la universidad lo dispone, los conciertos de la Filarmónica, lo cual sería una maravilla para todos nosotros. No sé si con esto respondo tu pregunta. Continuamos con más preguntas. Javier Enrique Lizarazo Rueda nos pregunta: ¿cuál es el papel de las redes académicas regionales en Renata? Es una excelente pregunta, Javier. En Colombia existen 8 redes académicas pues existen muchas redes académicas, desde las asociaciones de facultades, ASCUN, pero inicialmente en el proceso de fundación y de creación de Renata participaron 8 redes académicas. Hoy se mantienen como miembros de esas 8 redes académicas 4 de ellas: Ruta Caribe en Barranquilla, Riescar en Cartagena, Radar en el Eje Cafetero y Unired en los Santanderes. El rol de estas redes es fundamental. No solamente son organizaciones que nos ayudan a construir esos procesos de colaboración con las organizaciones y con las universidades que tienen el país, son además miembros de nuestros cuerpos de dirección. Tienen voz y voto en nuestra asamblea y en nuestra junta directiva. Participan junto con nuestros socios de gobierno, el Ministerio de Educación, el Ministerio TIC y Colciencias, en el gobierno de Renata.
nos ayudan a mantener vivas nuestros procesos académicos, y son esas 4 redes que hoy son miembros de Renata las que esperamos integren nuestro comité académico, que a la postre es el que nos ayuda a llevar esos procesos de colaboración. Son fundamentales para nosotros, o sea, digamos, y me voy a volver un poco a ver, aquí a este gráfico. Tengo este mundo, tengo una comunidad académica, y habíamos dicho que la ENRE tiene 2 grandes facetas: la fase de operador de servicios de conectividad avanzada y el acelerador de la colaboración académica. En esta ala de acelerar la colaboración académica es donde tienen un papel fundamental las redes regionales. Es con ellos que tenemos que construir ese gran acelerador de la colaboración académica. Miguel Hernández, quien nos acompaña también a través de Facebook Live, nos pregunta, ¿cómo favorece Renata al desarrollo de la Internet? Miguel, esa es una pregunta bien interesante. Más que desarrollar el proceso de Internet, o sea, Internet es un modelo, es un sistema de colaboración grande que se da en todo el mundo, que es con base en un protocolo, genera toda suerte de comunicaciones, desde cosas frívolas o cosas personales hasta cosas de alto nivel académico. Internet está hecho para el desarrollo y para la comunicación de todos los ciudadanos y el acceso a múltiples tipos de conocimiento, mientras que las ENRE están especializadas en los conocimientos académicos. Entonces uno en principio podría llegar a pensar que las ENRE deberían ser exclusivas de la red académica, pero no es así, y tú atinas. Renata, como ENRE de Colombia y en general las ENRE del país, tienen un papel preponderante en el desarrollo de Internet, en no solamente llevar a las universidades, a los centros de investigación y desarrollo, la red académica, sino también facilitar el acceso a Internet. Entonces, nuestra gran misión es buscar que los canales de Internet que lleguen a los centros de investigación, a las universidades, a las entidades públicas relacionadas con los asuntos académicos, a los hospitales que tienen procesos académicos, que ese Internet que llegue sea confiable, de alta velocidad y con altos estándares de seguridad. Esa es como la colaboración o el gran aporte que hace Renata y la CENRE a ese proceso. Y buscamos que sea a buen precio también. Ok, estaremos abiertos a recibir otras preguntas en este espacio y responderlas por demás. Me informan que el tiempo se nos ha agotado. Entonces, pues es un gusto haber compartido con ustedes hoy, esta mañana. Me disculpan el resfriado y la ambulancia. Y pues me despido de todos ustedes. Muchas gracias por su presencia, Claudia, y al equipo técnico de Renata. Muchas gracias por el espacio.